Bienvenidos y bienvenidas a este seminario. Estamos grabando este seminario, así que aquellos que no estáis conectados ahora mismo lo podréis ver después. Podéis clicar en la bolita del mundo para elegir el idioma que queráis. Tenemos inglés, español o francés. En los próximos 60 minutos estaremos explorando la ciencia de la gestión de la pesca con nuestro planeta, ya que es clave en la preservación de la biología de nuestro planeta. También vamos a incidir sobre la acción y su importancia crítica para la preservación del ecosistema. Para aquellos que no nos hayáis visto anteriormente, Hourfish quiere acabar con el cambio climático. Colaboramos con los científicos, pescadores y grupos de la sociedad civil de todo el mundo para acelerar la transición hacia una pesca de bajo impacto y bajo en carbono. ¿Y quién tenemos hoy con nosotros? Tenemos la fortuna de estar reunidos con el profesor William Chong, que es uno de los 20 científicos climáticos más influyentes de todo el mundo. Es un biólogo marino de renombre y autor principal de la IPCC, además de un profesor y director del Instituto para los Océanos y la Pesca de la Universidad de British Columbia. También tenemos con nosotros a la doctora Emma Cavan, una investigadora del Imperial College de Londres, y sus investigaciones se centran en cómo las plantas y los animales marinos impulsan el sumidero mundial de carbono oceánico y regulan el clima y su entorno. Isabella Lövin es la ex viceprimera ministra y ex ministra de Medio Ambiente de Suecia y copresidenta de Friends of Ocean Action. Skal Keller es diputada del Parlamento Europeo y copresidenta del Grupo de los Verdes ALE. También está con nosotros el doctor Guillermo Ortuño Crespo, un científico marino que trabaja en la gestión de pesca internacional e impulsor del programa para los profesionales de los océanos en el marco del Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible. Bienvenidos a todos y en los próximos 60 minutos tendremos una especie de coloquio o conversación sobre estos temas. Esto es un evento paralelo de la COP de Montreal, CBD. Para aquellos que estéis en Montreal, espero que podáis informaros sobre los debates y lo que se está discutiendo ahora mismo y hasta el final de esta semana. Los peces son, por tanto, los ingenieros del carbono. No sé si os acordáis de Fraggle Rock. Lo que nos hemos dado cuenta y se han dado cuenta los pescadores es que los peces tienen un rol importante en el océano. La clave de la bomba biológica del océano son los peces y pueden proteger al planeta de los impactos del cambio climático. Si fueran una parte central de los procesos de la Unión Europea y se reflejara en la legislación y en la gestión de la pesca, sería una buena noticia. La Comisión Europea está planeando para el principio del año que viene hacer una serie de avances y reflexionar sobre estos temas. Como he dicho, vamos a hablar sobre esto durante 60 minutos.
Primeramente, veremos la ciencia de estos ingenieros del carbono y también la clave que son en la paliación del cambio climático. Este webinario es muy cortito, así que solo tendremos la oportunidad de responder 2 preguntas de los asistentes. Podéis poner vuestras preguntas en el chat o, aún mejor, podéis votar las que más importantes os parezcan. Primeramente, me gustaría preguntarle a William, hacerle la primera pregunta. El océano alberga millones de especies y muchas más esperan ser descubiertas. Están ahí. Y esta biodiversidad marina proporciona innumerables beneficios, desde alimentos hasta oportunidades económicas y recreativas, entre otros. Más de 3.000 millones de personas, casi de la mitad de la población mundial, dependen directamente de la biodiversidad marina y costera para su subsistencia. ¿Podría explicarnos la conexión entre esta diversidad y el delicado ecosistema del planeta y cómo la biodiversidad marina desempeña un papel en la paliación de los efectos del cambio climático? Gracias, Mike. La biodiversidad marina es muy importante en el ecosistema, ya que modera y palía el cambio climático y sus efectos. Lo hace de varias maneras. Primeramente, hay una serie de especies fotosintéticas, el plancton de los océanos, que ayudan en la captura de carbono y también en su retención en el fondo del océano. Se almacena en los sedimentos del fondo marino. Estos se llaman fitoplanctons. Son una parte muy importante de los océanos, pero también la vegetación costera es muy importante para el carbono azul. Al mismo tiempo, los animales marinos juegan un rol muy importante en la captura de carbono. Estamos hablando de los peces, pero también en los mamíferos marinos. Capturan una cantidad muy grande de carbono y lo retienen y lo almacenan en el fondo del océano, en los sedimentos. Llevan haciendo esto durante miles de años y esto ayuda en moderar el cambio climático y sus efectos. En el último siglo, la actividad de los seres humanos han tenido un gran impacto negativo en la biodiversidad marina. Por tanto, estas capacidades del carbono azul del medio ambiente marino se ha visto perjudicada. La biodiversidad marina también se ha visto afectada y por tanto ha disminuido la capacidad de almacenamiento de carbono. Estamos perdiendo en el ambiente marino el oxígeno. Se han incrementado las olas de calor por culpa del cambio climático, pero también ha habido un impacto real en el medio marino. Debemos cuidar este ambiente para que puedan paliar el cambio climático. El clima está afectando a los peces, pero también a otros animales marinos. Están em, son más pequeños y también está afectando a los fondos marinos vegetales.
se ha reducido la capacidad de que esta biodiversidad modere el cambio climático y sus efectos. Muchas gracias, William. A veces es difícil reconciliar la función de la biodiversidad y el océano con los impactos que tiene la sobrepesca. La mitad de la eh, biomasa marina ha desaparecido por culpa de la sobrepesca. ¿No es así? Sí, en general, el número de peces se ha reducido en ese número. Esto ha sido en gran medida por culpa de la sobrepesca. De hecho, tradicionalmente el objetivo en la pesca había sido acabar con la sobrepesca. Con esto se podría mejorar la situación en el océano. Es extraordinario, sí. El impacto del cambio climático se ha visto en los datos, pero anteriormente ignorábamos bastante el impacto. La sobrepesca ha sido legislada, o sea que ha sido una decisión consciente. Y ahora voy a comentar, debatamos contigo, Isabela, como antigua presidenta del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cómo explicarías este fracaso de los legisladores para tomar decisiones y aplicarlas? ¿Cuál es el bloqueo que presenciamos en esta toma de decisiones? Muchas gracias, Mike. Muchas gracias a Our Fish por haber organizado este webinario. La sobrepesca está afectando, por supuesto, el cambio climático y no solo por no es solamente por el uso de combustible, sino por lo que se quita, se elimina del océano, que hace que no pueda retener tanto carbono. Hasta ahora no habíamos visto que se había debatido este tema a nivel mundial. Nos había hablado sobre el carbono azul. Nos habíamos enfocado en los lechos vegetales marinos y hemos visto que el 50% es un número muy importante de pérdida que hemos presenciado desde 1950. Es una cosa que antes no se sabía, no la sabían los legisladores. Por tanto, es muy importante tenerla en cuenta y por eso es importante este webinario también. Necesitamos tomar acciones para acabar con la sobrepesca. La pesca sostenible es la idea que queremos sostener. Aquí normalmente se tiene en cuenta esto como un factor económico, pero no biológico. La ciencia había estudiado el número de poblaciones de peces, pero la idea de que los peces son un bien esencial económico es el problema. No se considera como una especie, sino como algo que nosotros comemos. En la conferencia de CBD, CDB de Montreal se ha hablado
desde un punto de vista diferente. Son unas especies que nos protegen, funcionan y se integran en el sistema de todo el ecosistema. Lo que necesitamos hacer es concienciar a la gente, y lo estáis haciendo vosotros muy bien. Los ecosistemas han estado tan afectados por el cambio climático con la dioxigenación, la polución, etcétera, el calentamiento. Ahora mismo tenemos ecosistemas tan frágiles que tenemos que hacer algo muy radical. Creo que preservar y conservar el 30% de nuestros océanos es un mínimo. Creo que tenemos que hacer aún mucho más. Si podemos reconstruir las poblaciones de peces, tendremos más peces, tendremos una mayor reserva, utilizaremos menos combustible en la pesca, así que hay muchas cosas que ganar en el establecimiento de áreas realmente protegidas, no solo en las jurisdicciones nacionales, sino también a nivel internacional. Por lo tanto, es muy importante que encontremos un acuerdo, que alcancemos un acuerdo en la Conferencia de Biodiversidad de las Naciones Unidas. Muchas gracias, Isabela. Hay muchas expectativas con este objetivo del 30 para 2030. Quizás antes de explorar un poquito más la política, Emma, si pudiera preguntar, has investigado mucho cómo las plantas marinas, los animales han secado la bomba de carbono del océano. Esto es una imagen muy hermosa que forma parte de la publicidad de este webinario, pero ¿puede explicarnos un poco más la dinámica y cómo la pesca afecta a esta bomba? Sí, por supuesto. Gracias por tenerme. William ya ha explicado esto anteriormente, pero voy a reiterarlo. Esta bomba de carbono recibe el carbono de distintas formas de vida marina, por eso necesitamos océanos con biodiversidad. Eso empieza con el plancton, los organismos unicelulares, las plantas, etcétera, que capturan dióxido de carbono de la atmósfera y es absorbida al océano y luego se convierte en biomasa, esencialmente. Esto luego impulsa las cadenas alimenticias y la vida en los océanos, y todo lo que forme parte de esta imagen puede ayudar a la creación de sumideros de carbono en el océano. Eso ayuda pues el plancton muerto, los insectos del mar, cualquier tipo de biodiversidad y eh, los pescados muertos, por ejemplo, etcétera, que contribuyen al sumidero. Pero también es muy importante las heces. Esto es muy importante que haya masa de heces, que es mucho mayor que la de los cuerpos sin vida, y los peces producen muchas heces y es muy importante que tengamos esta biomasa procedente de los peces en el océano para mantener este sumidero de carbono en el océano profundo, y también es consumido a medida que baja. La biología es muy compleja, por eso hay investigación de biología marina, y cuando esta biomasa se llega a la profundidad del océano se puede almacenar durante décadas, siglos, incluso milenios. Esta retirada de biomasa puede producirse una reducción del sumidero de carbono. También suceden otras cosas. Por ejemplo, los peces están a mitad o en la parte superior de la cadena alimenticia y tienen este papel de regulación de la vida en el océano. Necesitamos predadores para mantener un equilibrio en la vida en la Tierra. No se trata únicamente de la masa y convertirla en carbono. Puede ser también otras cosas que pueden ser un poco más complicadas de explicar y de calcular. Así que este proceso de arriba y abajo con las especies es muy importante. Eliminar especies, eso contribuye
a reducir la biodiversidad y también es importante los mecanismos sobre cómo pescamos, la pesca de arrastre de los fondos marinos, por ejemplo, elimina muchos componentes biológicos muy importantes. Es un ámbito de la ciencia muy nuevo que estamos intentando comunicar al público y a los legisladores. La dificultad es que es una ciencia nueva, pero tenemos unas cifras, unos datos empíricos que pueden utilizarse para aplicar ciertas medidas políticas de protección. Muchas gracias. Lo que ha explicado sugiere muchas preguntas sobre las cosas que sabemos y las que no sabemos. También volveremos a hablar de esto porque ¿cuánto necesitamos saber para empezar a actuar? Lo cual, por supuesto, despierta preguntas relativas a la toma de decisiones. Me gustaría explorar con usted, como científica de la pesca, me gustaría que ustedes nos dijeran cuál es el elemento que falta en el reconocimiento de la importancia de los peces en el océano. ¿Necesitamos más ciencia o hay algún otro ingrediente que falta? No voy a enfatizar lo que ha dicho Emma, que era tan importante. ¿Qué cosas necesitamos todavía y que nos impiden actuar? Muchísimas gracias por este webinario tan importante en la COP15. Necesitamos más ciencia, pero tenemos ya datos empíricos y cifras sobre las que trabajar. Una de las cosas que faltan ahora es un poco de perspectiva y ha mencionado que este tema todavía no se ha discutido tanto como debería discutirse, pero bueno, algunas cifras para los oyentes relativas a la importancia de los peces. Si combinas todos los animales vertebrados e invertebrados del océano, 2.6 gigatones de carbono. Los pescados son un tercio de esto, 27% de toda la biomasa viva del planeta. Si cuentas los vertebrados y invertebrados, 33.000 especies distintas. A esto le añades los invertebrados, los moluscos, los antrópodos, otras formas de agua acuática, de vida acuática. Es un porcentaje muy alto de la vida del planeta que se encuentra en el océano. La pesca tiene un impacto muy profundo en la especie destinataria y en el resto de la vida del océano. Hay que poner la vida marina en el puesto que le corresponde en el planeta, en la biosfera y en el secuestro del carbono. Y en cuanto a los elementos que faltan, como miembro de la red de profesionales de este ámbito, creo que algo que no he visto que teníamos que centrar más es la integración de la nueva generación de profesionales que están aprendiendo a combinar la ciencia con las políticas. Tenemos que integrarlos de forma más eficaz en la conversación, no como algo dado por sentado, sino que tenemos que asegurarnos que todas las delegaciones son multigeneracionales. Tenemos que asegurarnos de que integramos a los nuevos profesionales en la gestión de las pesquerías y integrarlos en las conversaciones relativas al cambio climático. Necesitamos más ciencia y tener en cuenta quién está en la sala y cómo se adoptan las decisiones. Y como hemos oído en los ponentes, la gestión de la pesca es algo que normalmente hablamos de especies individuales. Reducimos la biomasa en un 50-60% pensando que así vamos a incrementar en los rendimientos económicos, pero no pensamos en el impacto, la huella carbono de nuestras actividades. No pensamos en el funcionamiento de la bomba biológica. Implementar un enfoque de ecosistema a la gestión de la pesca es algo que todavía no hacemos y tenemos que introducir también incluir a la nueva generación de profesionales. Creo que esto es lo más importante. Muchísimas gracias. Nos ha dado muchas cifras que son bastante duras y a la hora de integrar a estos nuevos profesionales en el debate, tenemos el privilegio de contar con una persona responsable de la toma de decisiones, que tenemos a
un miembro de SCA, que es miembro del Parlamento Europeo, que es copresidente del Grupo de los Verdes. Y quiero preguntarle que a medida que el nuevo liderazgo del grupo toma el cargo y los otros grupos se preparan para las próximas elecciones del Parlamento Europeo, que será muy pronto, en 2024, ¿cómo cree usted que podemos mejorar la gestión de la pesca para que podamos proporcionar un ecosistema marino sano y acción climática decisiva? Se ha descrito la necesidad de la gestión del mar basada en ecosistemas. La Unión Europea creo que ya se ha comprometido a esto y la política también se ha comprometido a este tipo de gestión medioambiental del mar. ¿Qué tienen que hacer los responsables de la toma de decisiones en Europa mejor o hacer por primera vez? Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, me ha dicho de mí que soy miembro del Comité de Pesquería, que es lo más importante, que somos los encargados de tomar decisiones. Algunas se toman por los Estados miembros. La tarea para el año que viene es que se tienen que tomar muchas decisiones y se están tomando muchas decisiones y es muy difícil tomarlas, no porque falte el conocimiento. Por supuesto, esto del sumidero de carbono es nuevo, no está tanto integrado en la discusión, pero hay muchos aspectos de la biodiversidad que ya conocemos. Tenemos un problema de que cada vez hay menos peces y los pesqueros que capturan menos peces y también hay otros problemas como la polución, el cambio climático, etcétera. Todos conocemos los problemas, pero la pregunta es ¿qué solución adoptamos? Y creo que la mayoría del comité considera que tenemos que pescar más y ampliar las zonas de pesca para capturar más peces y piensan que lo único que hay que limitar es la captura de peces de terceros países. Así que no hay tanto conocimiento. Todo esto, el conocimiento es muy útil, pero el problema que tenemos no tiene que ver tanto con el conocimiento, sino con la falta de voluntad política relativa a la protección del medio ambiente. No hay tantos, no se habla tanto de los niveles del mar que otros compañeros se fijan en él. La pesca se ve como un producto nicho, no se ve como algo que decimos, vamos al comité de la pesca. Sí que considero que se está dando más atención ahora con la discusión del cambio climático y sobre la biodiversidad, pero estamos muy lejos de donde debería estar. Así que creo que lo que necesitamos es atención del público. Tenemos que tener en cuenta al público. Se acercan las elecciones, los gobiernos están pensando en su voto. Necesitamos atención del público. Tenemos que todos estén informados. Tenemos que preguntarles a los candidatos qué van a hacer sobre la sobrepesca, sobre la contaminación, etcétera. Esa es la única forma en la que este asunto recibirá más atención y en la que empezaremos a tener nuestras mayorías, porque el comité de pesca estabais muy solos allí. Esto no es algo que va a cambiar tan pronto. Sí, dicen, en teoría, nos preocupa mucho el medio ambiente, pero no es suficiente. Antes hablaban del coronavirus, ahora de la guerra, pero bueno, nunca es un tema prioritario lo del medio ambiente. Pero incluso se critica al Departamento de Pesca de que se preocupe demasiado del medio ambiente, así que hay un gran movimiento de rechazo de cualquier tipo de legislación medioambiental. Y esto es un problema muy grande. Ahora tenemos un voto sobre las energías renovables. Por supuesto, tenemos un conflicto de interés que no es tan fácil de resolver. Yo creo que se puede resolver, pero hay muchos intereses. Estamos entrando en la esfera medioambiental, ahí nos estamos encontrando con problemas. Tenemos la opción de los molinos de viento en el mar. ¿Qué impacto tendrán estos molinos de viento
¿Qué vamos a hacer al respecto? Incluso dentro de la burbuja ecológica hay muchos debates sobre estos temas, porque sin el escrutinio público no vamos a tener suficiente atención. Sí, a menudo oímos que parece que hay una competición sobre la atención del público, la conciencia sobre tantos temas que son importantes, y a medida que aprendemos más sobre estos temas, en términos del daño o la destrucción que se produce en el entorno nacional, hay que intentar traducir esto en incentivos políticos. Y creo que si puedo a lo mejor invitar a todos ustedes, a todos estos científicos. Gemma, ha hablado usted de participación multigeneracional en la toma de decisiones por parte de los profesionales y de la comunidad científica. ¿Qué tipo de papel, cómo puede la ciencia y los científicos no solo proporcionar la evidencia crítica, sino también contribuir a esta concienciación y a estos incentivos políticos? Cualquiera de ustedes puede contestar. ¿Alguien tiene la respuesta clave a esto? Sí, seré breve porque los otros panelistas tendrán unas respuestas mejores. Traducir la ciencia en métricas o números podría, em, quitar muchas especies del planeta. Necesitamos ver cuál es la capacidad de captura de carbono estamos utilizando y en cómo se podría traducir, en qué número se podría traducir de bonos de carbono. Necesitamos coger esta pieza del puzzle y ponerlo en otro tipo de métricas. Así podríamos entender mejor el contexto de los peces dentro del panorama económico mundial. La conversación climática debe incluir al océano y a los peces. Si se hace esto, pues podría ayudarse a la gestión de la pesca, más allá de lo que se está haciendo. Me gustaría añadir una cosa a lo que ha dicho Guillermo. Es importante incluir también la importancia de la red trófica del océano. La gente solo se preocupa de la comida que están comiendo y no en la repercusión que puede tener en el cambio climático. The international discussions of these climate policy is a bit remote, but then when we talk about like the food security, A it's about veces hablamos simplemente sobre la seguridad alimentaria y la importancia que tiene en la cultura. Tiene mucho sentido para ellos debatir este tipo de cosas, pero hay más elementos que están vinculados a la importancia de todos los elementos en el contexto del cambio climático, la pesca y la conservación de la biodiversidad de los océanos. Hay que hacer más fuerza para promover y ayudar a las iniciativas de que se tengan en cuenta la importancia de los océanos y así se podría resolver el problema de la pesca y la sobrepesca en aras de conservar la biodiversidad marina. Emma, ¿te gustaría decir algo? Si no, continúo con la siguiente pregunta. Sí, bueno, podría hablar, bueno, años y años, así que puedes que continuar. Hay una pregunta en el chat muy interesante, pero antes que nada,
Vayamos de vuelta a Ska e Isabela. Guillermo y Cheung han hablado de la importancia de que se reconozca el rol del océano y de la biodiversidad por parte de los tomadores de decisiones. Pero tú has hablado sobre la importancia de todo el sistema. Ahora mismo, quemar carbón es muy perjudicial para el planeta. Para tener una mejor gestión de la pesca, deberían incluirse otros tomadores de decisiones y tener en cuenta otra serie de perspectivas. En el Comité de Pesca del Parlamento Europeo probablemente ya hayáis hablado sobre esto, pero ¿este comité es el único que determina o que toma decisiones sobre la salud del planeta con respecto a los océanos? Necesitamos tener, sí, un comité del medio ambiente y ahí necesitamos integrar estas ideas. Estoy de acuerdo con lo que dices de que hay que ampliar el rango de acción. Hay que utilizar el momentum, ¿no? Eh, la fuerza que tenemos. Y Montreal, en la COP15, es un buen momento. Necesitaríamos proteger áreas y especies. A veces parece que estas cosas salen como fuera de rango de lo que tiene que ver con la pesca, pero no es así. Creo que los debates serán muy interesantes. Muchas veces los debates sobre la pesca están dirigidos o gobernados por los lobbies de la pesca, porque hay muchos intereses en la pesca, pero muy pocos en la naturaleza y su importancia. Es una batalla que se está luchando y, por tanto, digo que esta oportunidad será muy importante. Isabela, ¿te gustaría añadir algo en términos de esta batalla que se está librando? Todos sabemos que sabemos lo suficiente para recortar la pesca y la sobrepesca para que el océano pueda recuperarse. El océano es muy importante, como hemos reiterado, y mucha gente que vive en la costa han visto que muchas especies están desapareciendo. Vemos que aumenta la temperatura de los océanos. Y aún así, con estos conocimientos, es muy difícil tomar decisiones políticas, es difícil integrar las ideas que tenemos en las decisiones. Las políticas normalmente se centran en las actividades económicas y no tienen en cuenta la importancia del océano en el medio. Tenemos que ver cuánto podemos aceptar en términos de número de pesca. Desde los años 1990 ya ha aumentado la temperatura 2 grados y esto, en términos del océano, es como tener fiebre. La Unión Europea está apoyando un panel intergubernamental de sostenibilidad de los océanos. Creo que es una cosa muy importante y creo que no debería posponerse, ni las acciones deberían posponerse. Se podría plantear una pregunta a los científicos. Si la ciencia está siendo incluida en los informes de la IPCC, y los peces son muy importantes en el ciclo de carbono,
Luego tenemos que traducirlo en acciones y mitigación del cambio climático y ver qué papel tiene en los bonos azules de carbono. Parece que todo el sistema en el que vivimos se basa completamente en la economía. Por tanto, necesitamos hacer que la gente vea la importancia y se anime a invertir en la captura de carbono. Si esto incluye también la protección de los peces, pues sería una situación de ganar o ganar. Sí, se debería realizar una pesca más con cautela, más en términos de dónde está teniendo lugar la toma de decisiones. Se necesita un apoyo, como has dicho. Puede que esta idea de una gestión sostenible de la pesca deba escalar. Puede que debiera estar en un nivel más alto de la toma de decisiones. En Bruselas había una pantomima de toma de decisiones a las 4, a las 5 de la mañana y eso no es bueno. Sí, cuando hablamos de cosas que no tienen sentido, pues están vinculadas con lo que estamos hablando ahora mismo. Ahora mismo no se está trabajando de la manera más ideal. Esperamos que de cara a 2030 tendremos muchas mejoras, pero de momento el camino que hemos tomado va muy lento. Estamos siendo muy cautos, por decirlo de una manera. Hemos hablado con los pescadores y sabemos que podríamos restaurar los bancos, las poblaciones de peces, ¿eh? Y ellos ganarían también con ello. Por tanto, necesitarían con esto, si aumentara la población de peces, menos combustible para pescar y también los peces almacenarían más carbono. Se necesita tener más voluntad política para tomar las decisiones y estoy de acuerdo con Scott. Estas cosas deben ser centrales en la campaña política, sea para los candidatos del Parlamento Europeo, pero también en la Comisión Europea. La mayor parte de estas decisiones se toman a nivel europeo, pero también tienen lugar a nivel internacional y regional. Tenemos que ser líderes en esto, pero para conseguir esto necesitamos que la opinión pública, la gente, los ciudadanos empujen también en esa dirección. Sí, la concienciación del público es muy importante y está teniendo un rol muy importante en todo este contexto. Como respuesta a esto, tenemos una serie de preguntas aquí de nuestra audiencia. Comenzaré con una que es bastante popular. ¿Sabemos cuántas heces y peces muertos contribuyen al secuestro general del carbono? ¿Y cómo contribuye esto a los nuevos hábitats de carbono? Sí y no. Podemos proporcionar una estimación general aproximada. Para una estimación aproximada podría decir que es aproximadamente un gigatón de carbono. ¿Y cuánto se almacena en las profundidades del océano? Eso es otro asunto. Estoy calculando ahora mismo que podría haber más o menos la misma magnitud que los almacenamientos de la costa, por ejemplo, aunque estas organizaciones, el material es más pequeño, el plancton, las heces, etcétera. No obstante, los océanos son tan grandes que tienen una superficie enorme, que probablemente el total de esta
captura de carbono es la misma que tendríamos en las costas. El carbono tiene que almacenarse durante cientos de años, no puede estar en la superficie del sedimento, tiene que ser una solución a largo plazo. El trabajo está en progreso, pero hay unas cifras y unas estimaciones generales. Los científicos no estamos muy cómodos a la hora de presentar cifras sobre las que no hemos estado trabajando durante décadas, pero he llegado a un punto en mi propia ciencia en la que tienes que decir lo que está sucediendo, necesitas algunas respuestas inmediatas, pero lo que puedo asegurar es que la magnitud es tan importante o más que la de la costa. Traduciendo esto a una política, dada la importancia y la magnitud y teniendo en cuenta las discusiones que se están produciendo ahora en Montreal, ¿cuál sería el resultado ideal del marco de biodiversidad que esperamos que se dé para 2030? ¿Cómo podría esto reflejar el papel de esta captura de carbono? Esto es una pregunta para cualquiera de ustedes. ¿Qué texto sería una declaración adecuada? Yo puedo hablar, tengo el micrófono abierto, si quieres. Veo que hay algo en el turno de preguntas sobre este tema. Sí, deberíamos designar una zona del océano como zona protegida, pero sabemos que en esas zonas protegidas hay pesca de arrastre todavía, pero tiene que cambiarse la narrativa y el lenguaje porque a lo mejor lo que necesitamos es dinero. Si tienes dinero y apoyo, esto podría servir para aprobarlo. Me interesa mucho lo que se ha dicho. El cambio en la opinión pública ayudará a cambiar la política. Espero no haber hecho una digresión. Los científicos tenemos que influir a la política, influir a las cosas que se están produciendo en Montreal ahora, pero quizás tenemos que centrarnos más en el público. Si podemos formar parte de lo que tiene que salir de Montreal o en el futuro es que tenemos que hacer que las grandes empresas tengan que rendir cuentas. Por ejemplo, Amazon Prime con sus envíos contamina muchísimo el océano, pero nosotros como consumidores no nos importa esto. Pero a lo mejor Amazon podría utilizar créditos de carbono con un sistema que a lo mejor no está muy bien regulado y si vemos que esto contribuye a la pesca, no sé, quiero decir que las empresas pueden tener mucho poder y si regulamos a las empresas esto puede influir al consumidor. También quiero decir que mejorar el conocimiento sobre el océano es muy importante. En las escuelas en el Reino Unido al menos, no se nos enseña mucho sobre los océanos y la gente no sabe que tienen que preocuparse por el océano ni piensan en ello cuando compran pescado. Entonces, lo que está sucediendo en Montreal y en las COPs climáticas se ha hablado mucho de educación sobre el océano. Sí, por supuesto. Es un proyecto a largo plazo, pero como nos ha recordado Isabel, bueno, las políticas sobre la pesca ya tienen 10 años y creo que esto no ha tardado tanto tiempo en convertirse en un vector transformador sobre el clima. Por lo tanto, respecto a las inversiones, se puede producir muchos cambios. Creo que la cuestión del dinero puede ser importante. Un gran motor son los subsidios y se ha hablado mucho del papel de los subsidios. Por lo tanto, ¿alguno de ustedes a lo mejor quiere tratar este tema? ¿Cuál es el papel de la pesca comercial y de las subvenciones a la pesca o a la sobrepesca? ¿Cuáles son las mejores políticas para abordar las subvenciones actuales? A lo mejor puedo empezar yo. For example, one of the study that we did at LESPAC, Gail, we studied the Hemos contribution estudiado las contribuciones de and estas subvenciones
hemos discutido cómo el pescado los peces pueden ayudar a secuestrar carbono. Todo esto lo hemos estudiado y hemos estudiado este aspecto de secuestro de carbono y cómo la pesca afecta a esta captura de carbono por parte de los océanos. Estos datos los hemos encontrado en la parte más potente, donde más se captura el carbono. Son zonas donde se está produciendo muchísima pesca. Esto es razonable porque es allí donde se encuentran los peces. Eso es los atunes, todos estos pescados tan interesantes para la pesca. Pero también hemos hecho cálculos y hemos encontrado que si se quitan las subvenciones, estas zonas no serán interesantes para la pesca. Lo que esto significa es que esto afecta directamente a la posible reducción de la capacidad del océano. Necesitamos mucho combustible para llegar a estas zonas para pescar. Por lo tanto, esto es un gran componente de la reducción, o de la producción de carbono por actividades pesqueras. Por lo tanto, estas subvenciones promueven la actividad y también hacen que aumenten las emisiones de carbono por encima de lo que tendría sentido. Muchas gracias. Es realmente alucinante que estemos dando subvenciones que dañen al ecosistema. Estamos subvencionando la pesca y incluso la sobrepesca y el daño al medio ambiente. Sí, deberíamos subvencionar un cambio a los combustibles renovables. No deberíamos dar subvenciones a la dependencia de los carburantes fósiles, que es lo que estamos haciendo ahora. Idealmente, me gustaría ver toda la política de la pesca integrada en unas políticas sobre los océanos con el fin de proteger a los océanos. Pero también podríamos aislar la política de la pesca y tener un plan sobre cómo descarbonizarla y ver todos los tipos de formas en las que la pesca está afectando ahora mismo al clima, desde el combustible, pero también la destrucción de la base del océano a través de la pesca de arrastre de los fondos marinos, y todo esto reduce el potencial del secuestro de carbono. Tendríamos que mirar todos esos aspectos para ver cómo se puede reducir el impacto sobre el medio ambiente. Esto debería ser lo primero que deberíamos hacer, pero también hay que luchar por la conservación de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Pero con el Green Deal y el Acuerdo de París tenemos que hacer una descarbonización. Entiendo que para volver a Europa, la Comisión Europea va a tener un plan de descarbonización a principios del año que viene, y creo que desde hace 2 años se está esperando el plan de acción sobre la pesca y los ecosistemas. Por lo tanto, espero que estos documentos traten algunos de estos temas. Y bueno, Guillermo, sí, como los participantes de la COP15 van a dedicar mucho tiempo a discutir cuánto del planeta tenemos que reservar a una gestión especial. Creo, como ecologista, en 30 por 30. Pero creo que tenemos que recordar que muchas de las especies de las que hablamos, las migratorias, etcétera, son muy móviles. Por lo tanto, no tendrían que ver con esta zona del 30% protegida, porque hay especies marinas que van por distintas zonas. Aunque tenemos que defender el 30 por 30, tenemos que recordar también el 70 restante. La gestión de la pesca que trata sobre estos 70% restantes fuera de las zonas protegidas también
incluirían otras especies. Pues las especies migratorias no se pueden proteger con la estrategia 30-30. La gestión de la pesca tiene que formar parte de la conversación para los planes del futuro, no solamente para complementar la misión de 30%. Creo que es una observación muy interesante. Muchas gracias. Creo que esto es un tema, otro tema interesante es la sesión alta. Una vez esté el tratado adoptado, ¿cuál sería el incentivo, el premio que se puede dar a los estados que inviertan en medidas precaucionarias de protección, de conservación? Estoy fijándome en el tiempo que nos queda. Quizás quisiera plantear una última pregunta, teniendo en cuenta que estamos hablando a un público internacional. Quizás hay un mensaje, una petición final que podrían hacer ustedes para los participantes y quizás para los delegados de Montreal. ¿Qué les preguntarían, qué les pedirían que hicieran el sábado cuando dieran sus conclusiones? ¿Quién quiere hablar primero? A lo mejor yo puedo hablar. Pienso que un mensaje que necesitamos es una cartera de soluciones para conservar la biodiversidad y también mitigar y adaptarnos al cambio climático. Y también hay que destacar los problemas de sobrepesca y también el establecimiento de zonas protegidas en el mar. Creo que todas estas cosas se deberían complementar y la gestión de la pesca, como hemos discutido antes, deberíamos pasar de esta visión económica tradicional a un punto de vista más centrado en la conservación. Muchas de las zonas de pesca están sobreexplotadas. Tenemos que centrarnos, tener una perspectiva de conservación para reconstruir estas poblaciones de peces. También esto afecta a la cadena alimentaria. Hay que desarrollar un plan de gestión de la pesca para repoblar las poblaciones de peces y para que estas poblaciones de peces contribuyan a mitigar el consumo de carbono. Añadiría quizás que la declaración debería ser concreta, específica y vinculante, porque como hemos discutido, tenemos estos objetivos de porcentajes, pero hay medidas que no ayudan a nadie. Tenemos que hacer unas medidas muy concretas, muy específicas, que sean protectoras y vinculantes. No bueno, vamos a ver qué acordamos en el futuro, pero esto podría llevar mucho tiempo. Es un momento urgente. Tenemos que dar una respuesta urgente para salvar a los océanos. Desde luego que sí, no es tarea pequeña. Isabela, por favor. Un acuerdo vinculante. Creo que ahora necesitamos rendición de cuentas. Hemos tenido muchas palabras y muchas promesas durante mucho tiempo. Deberíamos tener una pesca sostenible para 2015 y ahora para 2020. Ahora estamos hablando de 2030. Bueno, realmente necesitamos algún tipo de rendición de cuentas. Unos acuerdos vinculantes es lo que necesitamos en este punto. Y también cuando hablamos de zonas protegidas, estoy a favor de ellas, pero también tenemos que examinar la calidad de estas zonas, cómo se interconectan los ecosistemas para que haya una diversidad también de zonas protegidas. Y como dice Ska, no se trata únicamente de una cuestión abstracta de la que no tenemos que preocuparnos. No, estamos hablando de nosotros, de la vida en este planeta y este mensaje hay que comunicarlo. Muchas gracias, de Blue Planet. Emma, por favor. Guillermo, por favor. No, Emma.
Voy a hablar muy rápidamente porque nos estamos quedando sin tiempo. Sí, lo que todo el mundo ha dicho y también la parte de las heces. Los océanos con sus mensajes, con sus textos y destacarlo esto separadamente y decir los océanos están aún más amenazados que las tierras. Hay que destacar la importancia de prestar atención a los océanos. Guillermo, sí, abundo en lo que acaba de decir Emma. Más de 3/4 de la biomasa animal vive en el océano y el estresor más directo sobre esta vida animal es la pesca, todo tipo de pesca. Así que no podemos discutir la bomba de carbono biológica sin hablar de la pesca y de los peces. Esto es una parte esencial. La pesca tiene que formar parte de la conversación en la COP 15, 16 y 17. La hemos ignorado desde hace demasiado tiempo. Espero que en Bruselas se haya escuchado este mensaje. Con esto, bueno, nos hemos pasado un poco del tiempo, pero me gustaría dar las gracias a nuestros panelistas, el profesor William Chan, Emma Cumming, Isabella Levine, Guillermo Ortuno, Scott Keller. Muchísimas gracias por pasar tiempo aquí, compartir sus conocimientos. Sigan nuestras actividades en las redes sociales y les daremos información sobre cómo estas opiniones y este conocimiento se traduce en medidas. Muchísimas gracias a todos.